Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en el video de hoy, sí, hay una persona acá sentada al lado mío. No es un fantasma. Ella se llama Cecilia, Ceci, y es agente Disney, Disney Planner y también Universal. Lo que vamos a hacer hoy es entrevistarla con todas las preguntas que yo me hago y que me imagino que todo el mundo se hace, porque desde que la conozco que me hago un montón de preguntas de todo sobre un agente Disney y se las quería hacer, así que la cité y acá la tengo. Pues soy así de cara dura, así que bueno, vamos a empezar a hacerle una entrevista y a preguntarle 300.000 cosas, lo que nos dé el día más o menos. Dale. ¿Cómo se dice primero que nada? ¿Agente Disney? ¿Disney Planner? Sí, a mí me gusta agente Disney. Yo digo agente Disney y Universal. Las dos cosas. Agente Disney Universal. Sí. Certificado. Sí. ¿Qué es un agente Disney y Universal certificado? Vamos a explicar, porque por ahí están mirándome como, ¿de qué está hablando esta chica? En realidad lo que está certificado como oficial es la agencia. La agencia, yo trabajo para una agencia de Estados Unidos, que es la agencia la que está certificada oficialmente con Disney. Okay. Nosotros somos agentes oficiales a través de esa agencia. Siempre es así. Sí. Así es la forma correcta de hacerlo. Lo que le permite a un agente oficial, dentro de estas agencias oficiales, es tener los precios oficiales directos de la página, tanto como Disney como Universal. Claro, esa es la primera aclaratoria como importante, que yo creo que hay mucha duda. Mucha gente tiende a no querer contratar un agente certificado porque cree que le va a cobrar más caro, como pasa con otras agencias de viajes que obviamente cobran sus honorarios, por supuesto. Pero en el caso del agente Disney, el honorario no te lo cobra a vos como consumidor, sino que la agencia Exactamente. Es un canal de venta para ellos más, entonces son ellos los que nos retribuyen la venta a través de las comisiones, pero para el consumidor es exactamente lo mismo sacarlo a través de un agente de Disney Universal certificado, como sacarlo personalmente en la página web sin los beneficios de hacerlo con un agente, que no tenía ningún costo para el viajero. Espero que haya quedado clara esa parte. Despejado qué es un agente Disney y cómo trabaja, que igual después seguramente vamos a andar un poquito más. Quiero que me cuentes cuándo conociste a Disney por primera vez. Disney por primera vez lo conocí de grande, de adulta, en el 2012. Fue mi primera vez con hijos, ya fui con hijos. Ah, mira. Sí, fui de grande, lo había soñado toda la vida porque dos de mis hermanas, nosotros somos muchos hermanos, dos de mis hermanas cuando cumplieron 15 se fueron a Disney con otros amigos. Nosotros en ese momento viajábamos mucho, pero a Europa, mi papá no iba a Estados Unidos. Y siempre veía las fotos y soñaba con ir a Disney y no me había ido hasta que, bueno, un día organizando para mi familia me fui y ahí dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Y a partir de ahí vinieron toda una seguidilla de viajes y a su vez hice la licenciatura en turismo en la universidad, me recibí de licenciada. Ahí te empezó a interesar el turismo cuando fuiste a Disney. Exactamente, cuando empecé a organizar mis viajes. Cuando empezaste vos a organizar tus viajes. Exactamente. ¿El primero que organizaste fue a Disney? Ese mismo, en familia fue el primero que organicé. El bichito era no solamente los viajes, sino también Disney. ¿Y cuántas veces vos viajaste a Disney antes de ser agente Disney? Antes de ser agente Disney, 3. 3 veces. 3 veces a Disney de Orlando y una a Los Ángeles. Perdón, 4 a Disney de Orlando y una a Los Ángeles, antes de ser agente. Un montón. Sí. ¿Y las veces que fuiste a Europa con tu familia no fueron a Euro Disney, que estaba en el 94? Pregunta extraoficial, no estaba en la fui antes, mi papá es italiano, íbamos por trabajo de él y siempre muy fanático de Europa. Nada, no le gustaba nada de Estados Unidos, nos íbamos a Estados Unidos, él solo fue una vez a Nueva York y ahí le empezó a gustar, pero bueno, Disney no. Y bueno, cuando me llegó a mí el momento de cumplir 15, ya no estábamos tan bien económicamente, me fui a España porque teníamos amigos allá, pero no tuve la posibilidad de ir a Disney y bueno, y después ya de grande pude cumplir ese sueño, cumplí muchos sueños a raíz de Disney. Ay, qué lindo. ¿Y hace cuánto sos agente Disney? Agente soy desde el 2019. Okay, me agarró una época años. difícil. 5. Cuando la agencia me contacta para ver si quería aplicar para ser agente, nosotros estábamos en Los Ángeles justamente. Yo tuve la entrevista con la dueña de la agencia dentro del parque de Universal Hollywood, en una videollamada así, muerta de calor, pegándome acá porque me había olvidado los auriculares entre juego y juego, pero eso demuestra que era una apasionada del destino y eso es una de las cosas que también se necesita, que seguramente después lo vamos a hablar. Y yo tengo una duda porque yo, por ejemplo, de los agentes Disney me habré enterado hace un año que existen, ponele, esta modalidad de agentes específicamente certificado Disney que no cobran extra y demás. ¿Vos cuándo te enteraste que podías trabajar como agente Disney? ¿O te llevó mismo el ya estar en la agencia de turismo, ya saberlo de entrada? No. Y en realidad cuando empecé con esto y me dije, bueno, quiero hacer esto, empecé a investigar. No tardé mucho, suponete que en 2017 habré empezado a buscar a ver cómo era la forma. ¿Vos estudiaste turismo? No, pero al final no me abrí la agencia, porque cuando yo termino de estudiar la carrera fue post-pandemia, 2021, y ya las agencias no... Yo ya trabajaba para esta agencia, pero ya las agencias físicas... O sea, vos estudias agencia de turismo, en el medio aparece la posibilidad de ser agente Disney, que te enterás.
Exacto. Yo en el 2017, cuando empiezo con la carrera, 2016 creo que empecé con la carrera, ahí ya sabía más o menos qué había, pero dije, bueno, no, me pongo una agencia. Después, bueno, la vida me fue cambiando, la situación fue cambiando también con las agencias físicas, ya no era lo mismo. De hecho, tendrían que dar muy pocas físicas, el mercado no es lo mismo. Entonces dije, bueno, no, sigo con esto, igual me recibo, porque para poder tener una agencia física o online, que ahora se puede, que en ese momento no se podía tener una agencia online, vos tenías que tener sí o sí una oficina. Bueno, tiene un montón de impedimentos, tenés que tener el seguro de caución, tenés que pagar un alquiler como 6 meses hasta poder habilitarla. Era un costo económico muy alto. Entonces dije, no, sigo con la carrera por las dudas, porque tenés que tener una habilitación, como una matrícula, sí, una idoneidad. Hoy creo que lo cambiaron ahora eso, o lo querían ahora cambiar. Lo cambiaron. Dentro de las leyes base fue una de las cosas que sacaron, sí. Que para mí eso, bueno, no está tan bueno, porque hay mucho dinero de por medio, no solamente dinero, hay muchos sueños también de por medio, y hay mucha gente estafada. Yo, el video que te conté que era de mi mamá, que va a haber salido ya cuando estemos publicando esto, es sobre eso, sobre una estafa que nos hicieron, pero una agencia que existía, ¿viste? En su momento. No, sí, porque lo que hacen las agencias es como un bicicleteo. Sacan los aéreos a cuenta, te cobran a vos, después tienen que pagar el mayorista, y cuando van a pagar el mayorista con tu plata, pagan otros viajes anteriores. Y llega un momento que en esa bicicleta, como se dice, o en esa rueda, alguien cae, porque se gastaron el dinero por adelantado. Es terrible. Es terrible. Yo tuve pasajeros pobres que también lo mismo, estafados por una agencia, pero no pudieron viajar y me contrataron con miedo. Hay que hacer un paréntesis acá. Yo contraté un viaje con ella, por eso, bueno, la conozco. Ese viaje lo van a estar viendo después de este video. Ella paga con la tarjeta nuestra, ¿no? Yo le paso la tarjeta, ella paga. Obviamente tenés que tener confianza con tu agente, porque no le vas a pasar la tarjeta a cualquiera. Como yo la conozco a ella por recomendación, tuve confianza. Y enseguida me cae el concepto que dice Disney, no sí. Dice no dice Sara. Claro, no, y aparte cada cosa que vos haces tanto en Disney como en Universal, ni bien uno hace una reserva donde pagamos los $200 de seña, por ejemplo, enseguida te da el número de reserva. Si vos ya tenés ese número y podés ingresar a la web y ver que esté todo bien, eso ya es un indicio de que la plata fue donde tenía que ir, además de, bueno, como decís vos, desde el cobro, pero que tenés una reserva hecha. Vos ahí es todo, el nombre de quién se va a alojar, de la fecha, los tickets, está todo, entonces bueno, tiene como una cierta transparencia. A mí sobre todo lo que yo soy muy soñadora, y lo que más me preocupa además de la plata, porque el dinero se recupera, a veces son ahorros de toda la vida, pero es el sueño de la gente, y a veces es un sueño que tardó muchos años en llegar. Sí, entonces eso es lo que a mí me gusta. Bueno, justo lo que hablamos en el video que te mencioné, de justamente esa parte, aparte de los sueños. Lo que pasa es que en ese viaje que nosotras íbamos a hacer, había mucha gente mayor, porque no era Disney, era otra cosa. Entonces había mucha gente mayor que quería ir, y mucha gente que murió sin haber viajado. No, es terrible. O gente que dijo, bueno, estos son mis ahorros de mi vida, me lo propongo en esto, y lo perdió, y no lo puede volver a ahorrar. Nosotras sí somos jóvenes, lo recuperamos. Ponele, estamos en Argentina igual, jóvenes pero en Argentina. Sí. Si nos miran de otro país, cada año es más una oportunidad distinta. Claro, o sea, es como que nuestra rueda de hámster es más grande que en otros países, es como no terminamos más de dar la vuelta, pero bueno. ¿Y este trabajo es tu único trabajo o tenés algo más? No, en mi caso es mi único trabajo. Sé de agentes que tienen otros trabajos. Claro, depende cuánto trabajo tengas. Sí, se puede tener 2 trabajos. Obviamente, bueno, cuanto más tiempo le dediques, mejor. No es que todo el tiempo, depende de la cantidad de pasajeros que tengas, claro. Depende del trabajo que tengas. También hay trabajos que te permiten o no, depende del tiempo, porque lleva tiempo. Lleva tiempo. Que no, aparte también debe llevar mucho tiempo la comunicación con la gente, porque ¿viste? Algunos son intensos, yo no sé, pero yo no. No, yo creo que a mí me gusta mucho la interacción. Yo siempre termino siendo amiga de los pasajeros, pero porque eso creo que es lo que me diferencia del resto. Para mí mis pasajeros no son uno más, ni es la parte económica. Hay algunos que gano más y con otros gano muy poquito, y la atención es exactamente la misma. Yo creo que eso es lo que hace que diferenciarte de todo lo que hay, de todos los agentes que hay. Yo creo que me diferencio también. Una de las cosas es con esta atención previa, durante y post viaje, si me necesitan, y a través de esto, ¿no? De interactuar y forjar una relación que va más allá del viaje, contarle mis experiencias, porque eso también ayuda mucho. Yo creo que la mejor manera de ayudarte en tu viaje es haberlo vivido. Claro, y vos me habías dicho que antes de ser agente habías viajado 4 veces a Orlando, una a Los Ángeles. Sí. ¿Y hoy ya cuántas veces llevas? Y lo que pasa es que, bueno, justo me agarró la pandemia, todo el 2020, recién volví, había ido en 2019 a Los Ángeles, recién volví 2021, 2022 no pude porque estaba en obra, todo se iba para ahí. Y el año pasado fui en noviembre, y 2024 de nuevo fui 3
3 veces desde que soy agente de O nuevo. sea que son 8 cuando 8 veces. Bueno, es un montón igual. Sí, es un montón. Igual mi idea es por lo menos una vez al año viajar, porque es donde generalmente todos los años hay algo nuevo y es en la propia experiencia Claro, donde yo te puedo claro. transmitir, y no es lo mismo cuando voy sola, que vamos, por ejemplo, en un viaje de agentes, a cuando voy con familia, porque son otros tiempos. Entonces también quiero ir de las dos maneras. Claro. Sola voy seguro una vez al año, pero también está bueno cuando voy en familia, porque en familia son otros tiempos, yo sola cuando voy hago lo que a mí me gusta. Por ahí juego con esas cosas o recorro, tomo otro tiempo, y cuando uno va con la familia es más hacernos. En mi caso son atracción, una atrás de la otra, y son diferentes formas de ayudar. Vos hospedarte afuera, hospedarte adentro. Yo generalmente me hospedo adentro, entonces a veces está bueno también hospedarse afuera. Para poder brindar esa información. Es como algo en donde uno estudia, pero lo tenés que estudiar haciéndolo. No hay una carrera. Particularmente siento que sí, pero porque a mí me resulta poder decirte las cosas con la seguridad de haberlo vivido. Seguramente hay gente que lo haga y por ahí no sabe. Hay mucha información en la web, las cosas se pueden buscar. Disney es una página, por ejemplo, tiene una página súper completa. Hay mucha gente que se dedica a eso y tiene un montón de información. Pero bueno, a mí me gusta así. Y ahorrarle también al pasajero ese tiempo, porque Disney es un destino que yo digo Disney en general, no es Disney solamente, Orlando o los parques Disney y Universal. Es un destino donde hay que prepararse y hay que estudiarlo. Es casi como ir a Europa, digo yo. Sí. No, es peor. Yo creo que sí, no, en peor. Cosas, en Europa es como vos vas sacando los trenes, ya sabes a dónde vas a conectar, sacás las entradas de todo, te lo anotás y una vez que llegás es como, bueno, hay que ir acá, va a ver. Pero allá es como, che, fíjate la atracción, esta está libre, dale, vamos. Sí, y además en el medio van cambiando cosas. Es la fila virtual. Ahora cambió, claro, eso pasa mucho. Y con la información, si vos viajaste el año pasado, capaz tenías una información que este año ya no sirve. Claro. Ahora cambió hace poquito cambió la forma de acceder a los pases rápidos, a las filas rápidas. Exacto, el Genie dejó de existir. Ahora y Lightning Lane Multipass. Sí. O Lightning Lane Single Pass. Bueno, y hay que estudiar también eso. Claro, sí, yo me lo leí todo, pero es como que igual es como... después le pregunto a Ceci. Yo hago los archivos y los mando y qué sé yo, pero es como para que lo tengan escrito, porque a veces hay gente que le resulta más tenerlo escrito y que a partir de ahí surjan todas las dudas y me puedas consultar, que es lo que vos no podés hacer en la web. Vos podés ver todo, pero no le podés consultar a nadie. No, es que aparte a mí me fueron surgiendo un montón de dudas. ¿Te acordás que las anoté? Creo que son 21, ya las tengo anotadas, porque tengo pensado hacer un video de las dudas que yo tenía, porque todas esas dudas no están en ningún lado realmente, y no están claras tampoco. Qué sé yo, una estupidez como preguntarte si podía mandar mercadería al hotel. Eso lo hablaré en otro video. Que viene el otro. Claro, suscríbanse y que les aparezca. ¡Ay, muy bien! La dejo a ella, me voy. Pero esa duda tan chiquita no la encontrás mucho, porque también es muy por ahí del argentino capaz mandar cosas para retirar en Estados Unidos, porque el mexicano yo creo que puede comprar por Amazon y le llega a su casa, ¿no? Claro, nosotros no nos llega nada. Claro, entonces es una duda muy argentina esa, porque somos los que tenemos todo bloqueado y que bueno, o no bloqueado, pero si querés que te llegue acá tenés que pagar el 50%, claro. Muchos impuestos. Entonces pienso que si vos mirás a alguien que te cuenta todas las cosas de Disney, por ahí este dato justo no te lo da porque no es argentino y no sabe nuestra necesidad de comprar cosas en Estados Unidos. Y todas estas cositas, las pequeñas dudas que yo te pregunté, como 21 creo que son, no es que están a fácil acceso o que son tan fidedignas, que yo por ahí me fijo y estoy segura que es así. Entonces necesitas preguntarle a alguien que de verdad tenga la experiencia en ese sentido. Bueno, por eso ahí es donde, por ahí hay información en la web, pero bueno, por eso a mí me gusta más desde la experiencia. Obviamente es un destino gigantesco y aún a mí me faltan cosas por ver. Y el año que viene, cosas por conocer, y el año que viene más todavía. Epic. Sí, estamos desesperados. Sí. Desesperados. Pero bueno, y así todo, hay cosas que seguramente no hice y que me pasan. A través de mis pasajeros también aprendo. Te cuentan su experiencia y ya te claro, o tal como mirá, sí, hice esto, por ahí te sirve. Y todo eso está buenísimo porque va brindando más información cada vez más para los siguientes pasajeros. Bueno, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es difícil. ¿Cuál es tu parque favorito? Sí. Tenía difícil. Mira, yo tengo un tema. Yo soy muy fan de los dos, tanto de Disney como Universal. Yo creo que Disney tiene esa magia que Universal no tiene, pero tiene esa adrenalina que Disney no tiene. Entre Disney y Universal, no sé si puedo elegir. Sí puedo decirte cuál es mi favorito de Disney y cuál de Universal. Claro, es como son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. En Disney tengo dos favoritos, Magic y Epcot, aunque no lo crean porque es un parque polémico. Yo tengo muchos pasajeros que eligen no ir a Epcot y a mí me... Te hace mal. Sí,
porque es un parque hermoso. Lo que pasa que sí, en atracciones está más lejos que, por ejemplo, que Magic y que Hollywood, que tienen muchas más atracciones. Pero bueno, es un parque que a mí me gusta muchísimo. ¿Pero qué te gusta comer? ¿Qué es lo que te gusta? Me encanta toda esa parte del World Showcase, que están todos los países, como las imitaciones de las partes más icónicas de los diferentes países. Bueno, ahora tiene Guardianes de la Galaxia, que para mí es uno de los juegos de los mejores. Bueno, yo no fui todavía, o sea, ya fui, pero no fui. O sea, cuando salga este video ya voy a haber ido, pero en este momento no fui. Para mí es una de las mejores atracciones que tiene hoy Disney, y no sé qué tiene ese parque en particular. Sí, bueno, toda esta parte del workshop que te digo, a mí me encanta. ¿Y de Universal? Bueno, Universal, bueno, ahora va a faltar Epic, que seguro va a ser el que más me guste en su momento. Hoy es Island of Adventure. ¿Viste ya algunos adelantos de Epic? Sí, va a estar muy bueno. ¿Y Disney París te gustaría visitar? Sí, mi idea es conocer todos. Muero por Shanghái, Tokio. ¿En serio? Sí, yo no me imagino yendo a vivir cualquiera. Yendo a vacacionar a China como que... Y yo creo que iría solamente por eso. Creo que un poco está contestado esto, pero ¿cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? La que más te gusta. Sí, un poco lo contesté antes. Una de las cosas que te decía con respecto a los sueños, que yo soy muy soñadora, y lo que yo viví a través de soñar, este viaje a Disney y demás, me gusta compartirlo con la gente que va. Yo creo que la parte que más disfruto es esa parte, la interacción con los viajeros. Durante el proceso, sí, y en el viaje. Durante el proceso, y ser parte de ese sueño y que me digan, no sé si no puedo creer que estoy acá, gracias por ayudarme. Eso para mí es todo. Claro. Eso es lo que más disfruto, sin duda, sí. ¿Y la parte que menos te gusta? Ay, las redes sociales. Eso es lo que menos me gusta. Necesitamos un community manager que no cobre. O que cobre, pero que valga la pena, ¿no? Claro. Porque, claro, también a veces te cobran un montón y no replica Claro, que cobre, pero que le traiga 10 clientes nuevos por semana. Sí, claro, para poder pagarle lo que le cobren. Sí, es la parte que menos me gusta. Okay. Es que cuando uno hace esto, a mí lo que me gusta es organizar los viajes y ayudar a la gente, no hacer videos, hacer reels. Pero bueno, inevitablemente hay que estar, trato de hacer lo mejor posible, dentro de lo que puedo, cuando puedo, como puedo. ¿Y puedes contar brevemente cómo es el proceso para certificarte como agente de Disney? ¿Cómo fue ese proceso? En mi caso, en ese momento había muy poquitas agencias, ahora es como un boom. Sí. Hay muchísima información. En ese momento había pocas, algunas muy conocidas. La agencia que yo pertenezco es una de las más antiguas que se dedica a esto, se llama Castle Dream Travel. Bueno, y había otras más, y yo empecé como mandando mail o buscando en las páginas que tuvieran como sitios donde aplicar, y bueno, empecé así, mandando mail. Tuve la suerte de que Kirsten, en su momento, que es la dueña de la agencia, me dijo, no estamos tomando agentes latinoamericanos por ahora, pero te tengo en cuenta, y al año me escribió si quería ser... la verdad que te tenía en cuenta. Sí, me tuvo en cuenta. Si quería ser agente, obviamente le dije que sí. Bueno, para eso no es que solamente era, bueno, sí, dale, no, tuve que aplicar, tuve que llenar varios formularios con información. Generalmente te piden bastantes viajes a Disney porque tenés que tener cierta información para poder ayudar. Cuanto más información tengas, mejor. Después de ¿Te eso, dan algo para estudiar o no? No, lo que vos sepas. Cuántos viajes existen, qué año, bueno, todas esas cosas. Vos sos agente de turismo, ¿no? Esa parte no nos quedó clara. Aparte sí, soy agente de turismo. ¿Estás recibida? Sí, de licenciada en turismo. Okay, sí. No es necesario igual, ¿eh? Yo lo hice aparte, sé, pero quedó ahí como con algo que me dijiste estudio, qué sé yo, y como que nunca dijimos es licenciada en turismo. Sí. Entonces te hizo rellenar todo. Claro, apliqué y hicimos, bueno, toda una serie de papeles, formularios que tuve que completar. Después tuvimos una entrevista online, porque bueno, yo estaba en Estados Unidos, pero en otro estado, y me dijo que me contestaba, y al poco tiempo me contestó y me dijo que sí, que había entrado. ¿No estabas viviendo en Estados Unidos? No, estaba de vacaciones. Pero bueno, hicimos todo el proceso ahí y quedé. Y en realidad, bueno, al principio uno lo que le cuesta más es conseguir esos clientes, porque ellos te dan todas las herramientas, pero los clientes son tuyos. Y hasta que uno se hace como un nombre, un boca a boca, el boca a boca, a mí es lo que más me gusta. Te hablo de parte de tal, me recomendó tal. Para mí ese es mi mejor mercado. Es lo que más me gusta, por esto que te digo, porque me gusta forjar esa relación con el pasajero y que después me recomienden, es como doble gratificación. ¿Y si no te viene por boca a boca, por dónde te viene el cliente? No, generalmente por boca a boca, o alguien que no viajó pero que sabe que lo hago, entonces me llega. Por ahora es todo... Porque las redes mucho por no las redes no las muevo mucho, no. Obviamente voy a dejar abajo todos los datos de ella, o por lo menos el Instagram. El Instagram también, aunque... Sí. Bueno, pero para contactarme, claro. O el mail también, sí, ¿no? todo lo que bueno, quieras. Después lo vemos. Después yo voy a dejar abajo todos los datos para si alguien está organizando su viaje, la pueden contactar. Si tienen dudas pueden ver en mis videos posteriores cómo va saliendo nuestro viaje. Y esta pregunta espero que sea divertida. O no sé. ¿Qué fue lo peor que te pasó organizando un viaje para un cliente? Que nos haya pasado algo. Por suerte no tuve nada grave. Sí nos pasó una vez que habíamos reservado una cena en el castillo. La cena en el castillo se paga con anterioridad el día que vos la reservás. Y bueno, en el momento que reservamos, el show estaba en un horario. Esto se reserva 60 días antes. Y a los 2 meses cambió cuando estaban en el viaje y
la cena les quedó dentro del horario del show. Eso yo creo que para mí fue lo peor. Bueno, lo que yo hice en ese momento es resolverlo de la mejor manera posible. No conseguíamos otro lugar, otro horario. Yo siempre recomiendo igual generalmente que no tomen cenas, sino que si van a cenar o a almorzar en algún lugar, que sea en la hora del almuerzo, porque se puede atrasar. Para no perderse ningún show. Exacto. Generalmente los shows son a las 9 de la noche, más o menos, y la cena si no la tenés que hacer muy temprano, tipo 7 de la tarde, para que no pase nada, porque lleva tiempo. Es una hora y pico estás en un restaurante. Así que bueno, en ese momento lo que hicimos fue agregar un día más de Magic. Hicieron la cena ese día, volvieron al otro día y bueno, yo los compensé, aunque no había sido mi culpa, porque en definitiva que cambien el horario no es un tema mío, pero bueno, yo me sentí responsable, así que bueno, lo que hice fue compensarles la diferencia de los tickets. Pero está bien, a ver, clientes felices te van a traer más clientes. No piensen que le va a regalar ticket a todo el mundo, así que no se lo pidan. Cosas que si yo me equivoco me voy a hacer responsable. Pero seguro. no te habías equivocado. No, pero bueno, es lo que te digo, es tanto lo que uno trabaja para estar en ese lugar. Y como vos la parte que más te gusta es que cumplan los sueños, era como, bueno, ¿lo vas a cumplir o lo vas a cumplir? Taca, pusiste vos la plata. No, era mucho, era la diferencia por ir un día más de parque. También depende mucho del cliente. Ellos me decían, no, quédate tranquila, si no pasa nada, venimos mañana. Por suerte no tuve más problemas, no tuve ningún error, porque a veces se compensan económicamente y es un montón. Y a veces, como te digo, no depende de nosotros, pero depende del cliente, porque otro cliente te puede decir, bueno, ¿cómo no sabías que iba a cambiar el horario? O ¿cómo? Claro. También me pasa mucho que muchos pasajeros como que desligan mucho en mí, y también hay que estar un poco atentos, porque si bien yo trato de ayudarte lo máximo posible en todo, por ahí vos querés algo que yo no lo viví o no, y bueno, y vos me tenés que transmitir ese deseo o esa duda, porque si no, yo por ahí no te lo transmito. Haga por su parte, un poquito de onda, ¿no? Conocer un poco, por lo menos para saber qué querés ver, qué no querés ver. Yo siempre digo, escríbanme, porque cuanto más me escriban y más me pregunten, yo te lo dije a vos también. Sí, me lo dijiste. Yo creo que más provecho sacás de haber contratado a un agente. Quiero un poco y un poco. Buscá, metete, investigá, porque también está bueno, porque es parte del disfrute. El viaje pasa así. Sí. Yo siempre digo, disfruten la previa también, la organización. Entonces, que bueno, que estén también un poco presentes en esto y aparte consultando todas las dudas. Y si bien dijiste que lo que más te gusta es la gratificación de la gente, ¿qué fue el episodio lo más gratificante que te acuerdes? El más gratificante de todos. ¿Hay uno? ¿Con la gente o sí, con ser agente? Trabajando de esto, sí. Sacando, bueno, lo de esto de la gente, ¿no? De las respuestas hay gente que te escribe unas cosas tan lindas que eso para mí ya te digo, es lo que más me gratifica. Y con respecto al trabajo, no sé, por ejemplo, en el 2021 hicimos, entre los que más habían vendido de Universal, por ejemplo, nos regalaban un VIP en Universal. Entonces, bueno, esas cosas también son gratificantes. El reconocimiento desde la empresa también está bueno. ¿Y fuiste? El VIP hay que hacerlo en Universal una vez en la vida. El VIP es el que te llevan a recorrer todo por dentro. Es hermoso, así, ¿no? Es hermoso. El de Universal incluye desayuno y almuerzo. El guía se llama Rompefilas. Entras a todas las atracciones por la salida. Pierde un poco eso de la previa en la atracción, en las colas. Las colas son muy largas, entonces siempre tienen cosas atractivas para que uno no se sienta que está ahí perdiendo el tiempo, pero a la vez entras a los juegos sin hacer ni un segundo de cola, y aparte te llevan por partes que no entra nadie, por las oficinas, por partes así, claro. Y bueno, te van contando cosas. Está muy, sí, muy eso bueno. Hacerlo por tu cuenta sale bastante caro. Sale caro, no es tan caro por lo que ofrece. Yo creo que tiene muy buena relación precio-calidad. Si quieren saber cuánto sale, la pueden contactar y le preguntan. Porque aparte dependerá la fecha. Depende de la fecha. No es por ser mala, no es porque quiera que la contacten. Claro, es que tampoco sé exacto, porque depende de las fechas. Y ahora, vos no cobrás por lo que haces a nosotros, le cobrás a la agencia o te paga la agencia. ¿Puedes hablar de ese tema? ¿Cómo son los pagos? ¿Cómo es? Vos me decís que vivís de esto. Sí. ¿Cuántos clientes por mes tenés más o menos? Depende. Para que saquemos el cálculo cuánto gana. No, depende. Generalmente mis meses más altos son julio, enero, febrero. ¿Qué es un porcentaje lo que te pagan ellos? Sí, no todo. Disney y Universal te pagan un porcentaje según lo que vos compres. No todo tiene el mismo porcentaje. Los tickets tienen un 8%, por ejemplo, no sé, paquetes un 10%. Y de ese porcentaje, aparte la agencia se queda con un porcentaje y otro es el porcentaje que te da vos. No es que de ese 10% nos quedamos con todo. ¿Y a Disney le sigue conveniendo eso? Porque ellos tienen la página donde vos podés comprar directamente con Disney, ¿no? Claro. Que se quedan el 100%. Exacto, sí. Y así todo ellos... Disney se vende solo. O sea, es una forma, yo creo claro. que Disney se vende solo. Por eso llama la atención que quieran tener tantos agentes. Ahora que hay un boom, que acá en Latinoamérica está lleno, acá en Argentina mismo. Lo que pasa es que no sé si todos los agentes que hay ahora, todos pertenecen a Disney. Yo a veces pienso también que es como que se hizo como esos negocios piramidales. Uh-huh. Entonces yo siendo agente te digo, bueno, a través de mi página, claro, entrá y ¿entendés? Entonces en vez de quedarte un 8% te quedas un 5% y claro, exactamente. Claro. Entonces lo que hace él, me queda una parte de la agencia, una parte yo y lo otro se lo doy a él. Pienso que pasa mucho eso, no es que Disney tiene tantos agentes, sino que esos agentes están contratando gente y trabajan
trabajan a través de su nombre. Porque nosotros, tanto en Disney como Universal, tenemos un usuario, una contraseña con tu nombre, con tus datos. Entonces estás registrado en las páginas de ellos. Volviendo, vos me decís que vivís de esto, que es como comisiones dependiendo de lo que la gente compre, digamos. Exactamente. Bien. Sí. Y el asesoramiento tiene que ver con eso también, ¿no? Por ejemplo, ayer me escribió una chica que quería que le ayude a reservar la peluquería y el Magic Kingdom para las nenas. Entonces mi servicio tiene que ver con que vos me hayas comprado las cosas a mí. Entonces yo ahí te asesoro, hago las reservas de restaurante como en el caso tuyo, o otras peluquerías que hice para otros chicos, o otras experiencias, pero a través de mis pasajeros. Yo, por ejemplo, contrato una cena, reservo una cena, voy a cenar, de esa cena, ¿vos te queda también una comisión o no? Eso no. No, solamente de los paquetes o de los tickets. Y no todo tiene comisión tampoco. Tickets de pocos días tampoco. Ah, mira. Sí, no, depende. Mira vos, no sabía. O sea, que tipo, si voy 2 días y te contrato, no te conviene. No. ¿Y qué me decís ahí? ¿Me das y me lo vendes No, igual? yo el de 2 días, no, porque es un riesgo para mí. Primero porque vos me estás dando una tarjeta de crédito y yo ya me estoy arriesgando en que te pase algo con la tarjeta y que pienses que lo hice yo. Entonces, todo lo que yo haga con dinero que no es mío es un riesgo para mí. Y si encima lo hago gratis, no le encuentro mucho sentido porque no es porque no lo quiera hacer. Por ahí hasta pierdo plata porque te pasa algo y tengo que hacer, no. Entonces prefiero directamente que no. Y la agencia no nos deja tampoco. No, yo directamente digo, yo no lo trabajo. ¿A partir de cuántos días sí aceptás? En Disney, por ejemplo, son 2 días. O sea, si van un día o 2, no la contacten. Si van a Hotel Disney, sí la contacten. Bueno, vayan más días y listo. No, igual sí, son 4 depende. parques, así sí, que... yo no, sí, tal cual. Depende de cada caso en particular, se ve cómo se trabaja o no. Bueno, contáctela y le preguntan. Sí, total. ¿Y qué otros beneficios, porque además de este porcentaje que te pagan, que te permite vivir, que no es poco, qué otros beneficios obtenés siendo agente Disney Universal? ¿Qué te dan? Aparte, ya contaste uno igual que te ganaste por ser muy buena vendedora, el VIP. Generalmente es una entrada al año a los parques de 4 días. Para vos sola. Para mí sola en Disney, descuento en hotel, porque todo eso lo que ellos pretenden es que vos vayas y conozcas y consumas para poder después venderlo con la experiencia, que es lo que yo te cuento. Entonces, no es que bajan el precio del hotel para que vayas con la familia, ¿no? Vamos también con la familia, pero lo hace como para poder también ofrecer el servicio desde otro lugar. También nos regalan, en este caso, el VIP, para que uno al vivirlo lo ofrezca. Y después, bueno, en el caso de Universal también lo mismo, un ticket al año y descuento en habitación. La agencia generalmente organiza un viaje al año que se llaman FAM de capacitaciones, hacemos capacitaciones, recorremos hoteles. En el caso de, bueno, por ejemplo en Disney una vez también hicimos una charla con el BDM que se llama, que es el encargado de nuestra cuenta. Vamos a trabajar. Y bueno, por ahí la agencia arma un paquete, también lo pagamos, pero bueno, tiene otros beneficios. El avión siempre te lo pagas vos. Siempre. ¿Y cuando hay capacitación de Disney que por ahí te piden que estés o algo, o no te piden nunca que estés? No es obligatorio. Yo creo que sí es obligatorio por esto que te digo, por la experiencia y por estar y por conocer y por ver cosas nuevas y por capacitarte. ¿Y el crucero Disney lo hiciste? Sí. El crucero Disney. ¿Lo montaste? Porque no hablamos de los... No, pero bueno, dentro de los parques y sí, eso. Sí, lo hice, pero no era agente todavía. Cuando lo hice, todavía como agente no volví, quiero volver. ¿Te dan descuento por el crucero? Hay sí, algunas maneras de conseguirlo con descuento, pero en fechas por ahí te aparece... Diciembre no. O tenés la suerte de que te aparezca, que justo estés buscando para una fecha y aparezca, se agotan enseguida. Lo que es crucero se agota enseguida y eso sale para todo el mundo, para todos los agentes de todo el mundo, no es que sale específicamente. Claro. Entonces es más difícil de conseguir el crucero, pero sí se puede conseguir. Pero entonces lo hiciste una vez. Lo hice, sí, en el 2017. Divino, también un viaje que hay que hacerlo. Sí, bueno, pendiente para algún día. Sí, a mí me gusta el crucero de Disney, es particularmente uno de los cruceros más lujosos que hay dentro de las líneas de cruceros. Es hermoso, tiene todo incluido, incluye hasta las bebidas, helado de máquina, no sé, por decirte cosas. Dentro de la isla de Disney, la comida, todo es súper completo. Yo nunca hice un crucero igual, nunca, o sea, es un pendiente que tengo, nunca hice un crucero, yo algún día lo haré. Así que me gustaría hacer el de Disney, me gustaría hacer cualquiera igual, pero obviamente sí. Sí, lo que pasa es que el de Disney es caro. Como $3,000 y pico, creo que está 4 días. Más ¿no? o menos, sí, son $1,000 por persona, el de 3 noches. Entonces, si la gente te quiere contactar, tenés Instagram, WhatsApp, mail, sí, que lo vamos a estar dejando acá abajo en la cajita, en todos lados. Y me faltó preguntarte algo que más que quieras decir, ¿no? Hablamos de todo, hablamos demasiado. Algo que queramos cortar ahí. Sí. Hablamos mucho. Bueno, es que a mí sinceramente me apasiona todo lo que es Disney y todo lo que es mi trabajo, me gusta mucho, me gusta contarlo. Y bueno, por ahí me fui un poco por las ramas. No, bueno, igual esto va a edición. Bueno, me encantó la entrevista, me encantó que hayas venido, que hayas estado dispuesta a esto. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme, por contratarme, por dejarme ser parte de tu viaje. No, de nada. Igual eso, bueno, todavía falta que se concrete. Bueno, si tienen dudas que me hayan faltado a mí preguntarle, me las dejan en los comentarios qué más le preguntarían y será hasta un próximo videito. Adiós.